empresa, y las veces que ha venido a limpiar cuando ha visto unos derrames es porque nosotros le paralizamos la empresa petrolera y le sacamos comunicados de prensa, pero si no, ellos se hacen la vista gorda. En verdad tenemos una empresa petrolera que no pareciera empresa petrolera, son nuestros vecinos. Si ellos tuvieran que darle tan siquiera un instintivo de que sea de un medio por litro de cada barco que sale de nuestra bahía, porque sale de nuestra bahía, nosotros tuviéramos este pueblo como una tacita de oro. Pero no, lo que hacen es explotar y echarnos contaminación y contaminación y contaminación y contaminación y llenándose los bolsillos. No dura porque en verdad nos estamos muriendo de hambre. La explotación petrolera se debe al informe Arnold. Ralph Arnold es un geólogo norteamericano que forma un equipo de alrededor de 40 geólogos de la Universidad de Stanford, de Harvard. Se vienen a Venezuela. Aquí el enlace son los hermanos Aguerrevere, una dinastía de ingenieros muy importante que ha habido en el país, y hacen un barrido de oriente a occidente en 1912. Finalmente presentan su informe a quien se lo ha encargado, que es la empresa General Asphalt, que era la empresa que entonces explotaba el lago de asfalto de Guanoco. Y con ese informe, la compañía Shell decide comprar la General Asphalt e invertir en Venezuela. Y el informe recomendaba que se iniciara la exploración por la cuenca del lago de Maracaibo. Y así fue. Y en 1914, la Shell, una empresa anglo-holandesa, dio con el pozo Sumaque 1 y comenzó la explotación petrolera en Venezuela. Los venezolanos en ese proceso y en todo lo que viene después no pusimos un centavo. Todo el dinero lo puso las empresas petroleras extranjeras para adelantar su trabajo, pues. El efecto de la nacionalización fue un cambio muy importante en la estructura de la economía venezolana. Hasta ese momento el sector público era pequeño y eficiente y el sector privado era grande y es el que mantenía la actividad fundamental del país. Eso hizo que entre 1920 y 1980 Venezuela fuese la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Ahora, en 1973 viene la guerra del Yom Kippur y el embargo petrolero árabe. Le entró al país una cantidad inmensa de dinero, no solo al país, sino a todos los países que producían petróleo de la OPEP, una cantidad inmensa de dinero, y entonces había la demanda política por utilizar ese dinero en cosas que eran una vieja aspiración política. ¿Cómo fue nacionalizar la industria? Yo creo que a largo plazo el efecto fue negativo. En el corto plazo, sin embargo, fue positivo, porque en Venezuela se había anunciado que no se darían más concesiones y como consecuencia de eso la industria petrolera había dejado de invertir. Una vez que se nacionaliza la industria del petróleo, el Estado hizo grandes inversiones y PDVSA creció enormemente, creció la industria petrolera. Pero a largo plazo el efecto fue distinto. El Estado cada vez más se fue volviendo más grande y más torpe y más ineficiente. Y el sector privado progresivamente lo fueron cargando más de regulaciones, de controles, entonces perdió efectividad el sector privado. De todas maneras, las cosas siguieron funcionando porque con periódica frecuencia los precios del petróleo subían. Y cada vez que subían los precios del petróleo, siendo dueños del petróleo, creíamos que todo lo podíamos. Lamentablemente, a cada subida del petróleo venía una caída de los precios del petróleo, entonces entrábamos en unas crisis profundas. Un impacto extraordinario porque a través de las regalías
el Estado venezolano comenzó a cobrar un porcentaje que oscilaba entre el 11 y el 14, el 15% de cada dólar exportado. Y con ese ingreso que empieza a recibir el Estado venezolano, comienza a construirse poco a poco la Venezuela moderna. Digo poco a poco porque la industria empieza en 1914, pero el primer año en que el petróleo supera al café como producto de exportación es en 1928. Y ya para la década de los 30 y de los 40 y de los 50, la producción petrolera ha pasado de los 2 millones de barriles diarios. Si tú tomas en consideración que es un país que en la década de los años 50 apenas llegaba a 7 millones de habitantes, pues te va a dar la ecuación de un ingreso per cápita altísimo, porque era un país despoblado con un gran ingreso producto de las regalías petroleras que pagaban las compañías extranjeras al fisco nacional. Tiempo después, en el segundo gobierno de Rafael Caldera y también en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el que viene antes, empezó a darse una apertura petrolera al capital extranjero, una política conveniente, muy favorable, que era invitar al capital extranjero a invertir en Venezuela para poder aumentar la producción petrolera. Esa política de apertura tuvo muchísimo éxito y Venezuela en 1998 estaba cerca de los 3.500.000 barriles diarios, había incrementado su producción petrolera con la participación de las empresas extranjeras. Mira, después de la nacionalización de la industria petrolera se había paralizado la inversión privada en el sector petrolero. Cuando se nacionaliza se había dejado un pequeño artículo en la ley que abría una puerta pequeña para recibir, se pudieran incorporar otra vez capitales privados a la industria, que fue el artículo 5. Bueno, cuando se produce la guerra del Golfo Pérsico, cuando Irak invade a Kuwait y al retirarse incendia todos los pozos petroleros de Kuwait, en el mundo hubo una enorme escasez de petróleo. Cada vez que en el mundo se han producido conflictos que han amenazado el suministro de petróleo, el mundo ha volteado la mirada hacia Venezuela y eso hizo. Pero en esas condiciones, Venezuela no estuvo en capacidad de responder ni aumentar su producción petrolera porque no tenía recursos del Estado para hacerlo. La apertura petrolera fue un mecanismo a través del cual se buscó incorporar otra vez capitales privados para que de la mano con el Estado se pudiese aumentar la producción petrolera. PDVSA empezó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia que fijase los mecanismos a través de los cuales poder hacer aquella apertura. Y la Corte Suprema de Justicia, en una ponencia de Román Duque Corredor, fijó algunos mecanismos. Con esos mecanismos en la mano, PDVSA entendió que el problema era más político que jurídico. Y entonces se dirigió al Congreso y le dijo, fijen ustedes mismos las bases mínimas de negociación para poder adelantar esta apertura. Y el Congreso lo hizo. PDVSA hizo una inmensa licitación sumamente exitosa en el cual descubrimos que el mundo estaba muy interesado en invertir en la industria petrolera venezolana. Y efectivamente, a través de distintas modalidades, se comprometieron 65.000 millones de dólares en la apertura petrolera. De haberse cumplido aquellas inversiones, hoy en día Venezuela debería estar produciendo no menos de 5,5 millones de barriles diarios de petróleo. La apertura petrolera. ¿Cómo es el asunto aquí de la gasolina? ¿Cómo te afecta? Bueno, el asunto aquí en Valencia está muy fácil para decirlo así. El subsidio de la gasolina aquí llega cada 4 o 5 días por cada bomba. Y las bombas dolarizadas, las colas a diario son de 1 o 2 kilómetros en todo el día. No cesan, a menos que sea una bomba que sea 24 horas y puedas ir a echar un surtir en la madrugada, que es donde hay un poquito más de acceso, por decirlo así. Bueno, en mi trabajo, como yo trabajo con el carro, prácticamente me afecta porque
Me tocará salir de Miami de madrugada, en el día trabajo con el carro prácticamente y no puedo meterme 2 horas o 3 horas en una cola a hacer el surtido de gasolina. Para mí es difícil, que trabajo con el volante y a diario. Aparte de eso, pasa todo el día y a última hora, 5 o 6 de la tarde, te dicen que en esa bomba no va a llegar y perdí mi día de trabajo, perdí mi día de cola y bueno, no está fácil para acá la gasolina subsidiada como tal. Lo que hizo Chávez fue revertir en un porcentaje importante los avances de la apertura petrolera. No lo revirtió en su totalidad y todavía operan una que otra empresa extranjera en Venezuela. Por supuesto, otras tuvieron que irse, como ExxonMobil, como ConocoPhillips, en razón precisamente de esa política equivocada, errónea de Hugo Chávez, de revertir la apertura petrolera. Era un viejo anhelo de los venezolanos tener el control de la totalidad de la industria petrolera venezolana. Es una angustia a diario que se dio aquí porque el que trabaja con el volante no puede trabajar a la vez y hacer una cola de 2 horas. Ahí empezó la debacle. En los años, inmediatamente después del paro, el país no lo notó, y no lo notó porque los precios del petróleo fueron excepcionalmente altos por razones ajenas a Venezuela, y en consecuencia pues los ingresos más bien aumentaron. Pero poco a poco aquella empresa se deterioró profundamente. Hay partes que de verdad he ido y vuelta y no hay ni una bomba ni subsidiada ni dolarizada abierta. Es algo muy difícil de contar porque a veces me ha tocado hasta bajar la velocidad y decir, bueno, con este poquito tengo que llegar a mi destino. Hay partes donde yo viajo, que es mucho Barquisimeto, Yaracuy, que me ha pasado más de 2 o 3 veces que ahí no llega gasolina ni subsidiada ni dolarizada. La verdad es que uno de los graves problemas que tenemos hoy en Venezuela y por lo cual nuestra democracia está profundamente debilitada, vulnerada, es el hecho de que lamentablemente el Estado controla desde hace mucho los recursos energéticos del país, siendo Venezuela un país que depende fundamentalmente de sus recursos petroleros. El hecho de que el gobernante de turno pueda manejar a discreción en qué se invierten estos recursos ha sido la causa del clientelismo, ha sido lo que le ha dado la oportunidad a quienes están en el poder hoy de poder avanzar hacia un sistema autoritario. Se ven las colas interminables, pero las bombas están cerradas. Queda uno a la deriva y no se puede vivir así. Con una angustia perenne porque te pueden robar, te da peligra mi vida. Y aparte de eso, soy padre de familia, pues, y en mi casa me esperan. Antes estábamos refinando 1.300.000 barriles diarios de petróleo y exportábamos grandes cantidades de petróleo al Caribe. Hoy en día no somos capaces de atender el reducido mercado interno de gasolina, que está también destruido. Por eso hay escasez de gasolina por todas partes. Lamentablemente PDVSA está destruida. La mitología de izquierda, la mitología socialista, pensar que el Estado al recuperar el 100% de la industria petrolera se iba a reafirmar la soberanía y el nacionalismo. Son ideas muy viejas, anacrónicas, que no tienen ninguna vigencia en ninguna parte del mundo y que sin embargo aquí se intentaron adelantar. Ahorita no hay nada. Nada hay porque no tenemos, como te digo yo, los sueldos no alcanzan. La pensión que le daban a uno, ¿cuánto era? $30, ¿cómo estamos cobrando ahora? Que son 130 bolívares por mes. No tenemos nada, no tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Esa es la realidad. Ropa, mira la ropa, toda fea. A vender gasolina. ¿Por qué? Porque no nos alcanza para la comida, si compramos medicina no tenemos para comprar medicina, no tenemos ropa,
No tenemos nada, mijo. Esa es la verdad que estamos nosotros. Porque están cerradas y entonces vienen y echan en las bombas y ahí no hay gasolina, se fuma. Esa es la realidad. No hay. No, vienen a veces, ahorita no hay, las bombas están cerradas. Y la gente, y el que saca la gasolina la vende, esa es la realidad. Yo no veo una recuperación del sector energético, no solamente eléctrico, sino el sector petrolero y de gas. Sí no hay una política bien clara de atracción del sector privado en el sector. Ahora, ¿cómo se puede recuperar la industria petrolera venezolana? ¿Qué es lo que finalmente nos interesa? Para recuperar la industria petrolera hace falta enormes inversiones. Y resulta que el Estado venezolano, que está quebrado, no está en condiciones de realizar esas inversiones. La única manera de recuperar la industria petrolera venezolana es de la mano con el sector privado. Nosotros trabajamos para uso personal, porque el gas está difícil de conseguirlo. Tenemos que pagar $15, $20 para ir a llenar una bombona. Nosotros lo que hacemos para no gastar $15, pero que lo que uno gana ahorita a veces no alcanza. Tenía yo como 15 años cuando se cocinaba con leña. Pero ella dice que cuando cocinaba ella con leña. ¿Y ahora otra vez? Ahora volvió otra vez, porque el que no tenga con qué comprar una bombona, o a veces que ni la quieren vender, tienen que cocinar con palo. Mi hijo pone una llamada allá en la playa con una lata. Ese es el problema de aquí, de este barrio. Y gas, si tienen 10 casas, tienen mucho. Mi casa tiene como 20 años que no tiene gas. Y a veces que uno no tiene que cocinar con leña, porque no hay cobre para comprar carbones ni nada. Ella cocina con palo cuando no hay, como en antes. ¿Antes cuándo? Hace años. Estoy hablando lo menos de 60 años. Yo cocinaba con palo, porque no había ni cocina, lo que eran fogones. Mira, Venezuela cuenta con la 8ª reserva de gas del mundo y bueno, ha sido históricamente un país petrolero. El tema del gas natural siempre históricamente ha sido visto como un subproducto del negocio petrolero. Por lo tanto, no se ha logrado una industrialización parcial, digamos, de todo el aprovechamiento del gas. Y esto porque siempre se desarrolló la industria del gas a la sombra del negocio petrolero. Uno de los retos que nosotros vemos hoy en día es que el negocio del gas natural debe pasar un esquema de libre mercado, donde los productores de gas puedan vender su gas a los usuarios finales y estos usuarios finales puedan realmente pagar lo que vale el gas natural. Hoy en día estamos en un sistema donde pues, muchísimos consumidores industriales de gas son empresas del Estado y tenemos que el principal productor de gas es una empresa del Estado, entonces no vemos que realmente hay una libre transacciones de dinero en el sector. Entonces es uno de los grandes retos, por lo tanto, bueno, han habido muchos años de desinversión, entonces el gran reto que tiene la industria hoy en día es pasar de un esquema monopólico a un esquema abierto, ¿no? 90% de la población venezolana cocina con bombonas de gas, mientras que un 7% tiene acceso al gas directo. No hay más de 800.000 usuarios en el país que tienen acceso a la red de gas directo, que además no pagan nada, pero es un combustible limpio, confiable y abundante, mientras que la bombona de gas, pues no siempre hay disponibilidad. Entonces, en una época, pues una familia duraba más de 4 meses sin recibir una bombona de gas. Como comenté al principio, el problema de infraestructura ha hecho de que hoy en día en el oriente del país se estén quemando 1.400 millones de pies cúbicos.
y del balance nacional de los 4.400 millones de pies cúbicos que se producen, 2.400 pues no se están aprovechando, se están perdiendo, quemando, venteando, fugas, mientras que aproximadamente 1.700 van al mercado interno. Se necesita realmente una política bien clara, una política diplomática bien clara de el rol del gas en nuestro sector petrolero, es decir, no venteo, no quema de gas, sino utilización importante e inteligente, o sea, una parte para mejorar el acceso de nuestra población a energía, pero otra parte para también poder ser monetizado y capitalizado. Mucha atención, a esta hora se reporta un apagón en Venezuela. Nuevamente en gran parte del país se registra una falla en el suministro de energía eléctrica. Caracas, miércoles 27, cuando faltan pocos minutos para las 8 de la noche, se ha producido un nuevo apagón en las pocas zonas de Caracas donde ya se había restablecido el servicio eléctrico. Había sido aproximadamente el 35% de Caracas. Se ha dado una falla en el servicio eléctrico, según reportan los usuarios, y comienzan a replicar los medios de comunicación. Los ciudadanos en Caracas fueron los primeros en dar cuenta de lo que está ocurriendo a través de las redes sociales. Sin embargo, a los pocos minutos se ha conocido que el resto de estados presentaban la misma deficiencia eléctrica. No sabemos en este momento si el apagón está sucediendo. Cuando ocurrió ese fenómeno, que fue un accidente pequeño relativamente, un accidente de transmisión que normalmente ha podido superarse en cuestión de horas, eso desató una cadena de acontecimientos a continuación. Eso no había pasado nunca en Venezuela, nunca. La electricidad de Caracas se iba a la luz por minutos, una vez al año. En las electricidades del interior, una vez que fueron privatizadas, el servicio era de primer orden. No, eso no había pasado. En estas magnitudes, nunca. Por las propias incapacidades operativas de Corpoelec, quisieron que un accidente menor se convirtiera en un enorme accidente. Y ese accidente fue tan grave que pasaron varios días hasta que se pudiera restablecer el servicio. Con la evidencia de lo que ocurrió, llegamos a la conclusión de que el sistema estaba en peores condiciones de lo que nosotros presumíamos y que los niveles de confiabilidad del sistema eléctrico venezolano, que algunas veces fueron altísimos, que fueron de los más altos de la región y uno de los más altos del mundo, y en algunas empresas, como dije antes, Electricidad Caracas o en el funcionamiento de Delca, competían con los mejores estándares mundiales. Por un proceso de falta de inversión, por una reducida rutina de mantenimiento y operación y por la escasa capacidad técnica de los cuadros operativos, había llevado a que un accidente menor se hubiese complicado en un gran accidente. Eso nos preocupó de sobremanera porque una falla del sistema eléctrico nacional de esa magnitud tuvo consecuencias enormes en las personas, en la economía, pero también en la opinión pública, que a partir de eso también tenía como mayores argumentos para exigir un Estado responsable que atendiera ese problema. Bueno, mira, ya esto aquí es pérdida para mí. La luz se fue, ya la luz llega como entre 5 horas, si no más.
Ya esto para mí es pérdida porque esta es una crema Chantilly que es a punta de frío, tengo que batir y ya cuando la luz llega ya no puedo hacer nada porque ya es algo que se me mira, ¿ves? Necesita de batido y se pone aguada. Claro, ponte que si 3 horas con luz o 4 horas se iba y venía y de verdad nos afecta demasiado porque tenemos cosas en la nevera, se nos daña el salado. Un ejemplo, mis tortas, que yo también vendo tortas, también tienden a dañarse. En enero, ¿verdad? Mi niña estaba atrancada del pecho y necesitaba nebulizarla y no había luz. Y de verdad, o sea, eso me afectó bastante, muchísimo porque, o sea, por la cuestión de la falta de la luz. Claro, es una angustia porque uno, oye, es la vida de tu hijo, claro, o sea, está ahí trancadita del pecho y uno tiene que buscar la manera de solucionar. ¿Ves? Entonces, así pues, o a medianoche que uno tiene que salir por falta también de que ponte que no haya luz y requiere el tratamiento, entonces tienes que buscar la manera, pues. Y es delicado, pues, es fuerte. Bueno, ahí los primeros intentos están en Maracaibo. Una empresa canadiense monta una planta generadora de electricidad en Maracaibo y casi contemporáneamente Ricardo Zuluaga Tovar crea la electricidad de Caracas. En esa época, cuando él lo hace en 1895, no existía la energía termoeléctrica. La única manera de generar electricidad entonces era con el agua. Y él aprovecha las aguas del río Guaire en el cañón del Guaire después de Petare, en la región del Encantado y de Lira, y ahí monta unas turbinas para la generación de energía eléctrica. Luego utiliza las aguas del río Mamo en el litoral y también monta unas plantas generadoras. Ahí tuvo una importancia muy grande. La electricidad de Caracas fue la única empresa que le dio electricidad a Caracas durante más de 100 años y era una empresa privada ejemplar, una calidad de servicio público como no ha habido otra en Venezuela. Y además la gente olvida que sin electricidad, sin energía eléctrica no hay industrias, no hay proceso de industrialización, porque las industrias demandan mucha energía eléctrica. Capítulo aparte ocurre cuando en el 2008 ocurre no solamente la estatización, es decir, que el Estado compra las acciones de la electricidad de Caracas, sino que además el Estado impone un modelo centralizado, monopólico y estatal. Eso significa que Venezuela, a partir del momento en que eso ocurre, que es en el año 2008, retrocede en las formas mundiales de mejores prácticas para el desarrollo de los servicios de energía eléctrica, porque en el mundo la energía eléctrica se ha modernizado en sus estilos gerenciales y entonces ha habido una consolidación horizontal de las actividades, pero una separación de las empresas y ciertamente se ha mantenido una estructura de distribución regional. Lo que quiere decir que cuando el Estado venezolano adopta el modelo de Corpolec, retrocede en las buenas prácticas que se habían desarrollado en el país, no solamente la electricidad de Caracas, otras varias empresas privadas muy exitosas y algunas empresas también del Estado muy exitosas, como había sido Edelca o como había sido también en el VAR y en el BEN, se estatizan. Entonces, efectivamente, luego de que han transcurrido cerca de 15 años de experiencia estatal, el fracaso del modelo monopólico estatal es evidente luego de haber consumido quizás la etapa de nuestra historia que más recursos se han invertido en energía eléctrica. El sistema eléctrico está muy debilitado, la calidad del servicio deja mucho que desear, las interrupciones son permanentes y hoy Corpolec es una empresa no competente, no es competente. Bueno, la luz acaba de ir, ya tengo que esperar mínimo como a 4 o 5 horas, si es que acaso llega esa hora, porque de verdad es fuerte como te digo y bueno, aquí me senté un rato para
agarrar algo de fresco porque con los calorones que están haciendo no es normal. Bueno, aquí eso también lo que pasa, que aquí no se paga luz. Aquí no pagamos luz. Y por eso es que... Por eso es que tampoco me imagino que uno tiene los beneficios, pues, pero de eso, de hecho, bueno, Ángel, que es mi sobrino, están con esa cuestión que iban a hablar de eso, sobre respecto a pagar la luz, ¿verdad? Que nos vinieran a hacer un censo, como una encuesta, a ver quiénes estábamos de acuerdo para hacer contrato. Hubo un proceso de transformación del sector de energía eléctrica prácticamente en todo el mundo. Hay que apuntar que el caso pionero fue Chile, posteriormente a Chile el caso del Reino Unido, en donde hubo un proceso de modernización del sistema, que fundamentalmente es separación funcional de la generación, la transmisión y la distribución. Aquí en la región, prácticamente en todos los países ese proceso ya se cumplió, lo que quiere decir que en países de Latinoamérica el modelo que sigue Venezuela es una excepción. En toda la región tenemos un modelo en donde la generación está en manos de privados que compiten. Lo más importante aquí es que en países que han sido más pobres que nosotros en el pasado, lograron conseguir equilibrio económico para tener sistemas que invierten cantidades importantes de recursos que vienen de los mismos usuarios sin la necesidad que el Estado distraiga cantidades de inversión estatal. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Perú, que usted nombró, se invierten cerca de 2.500 millones de dólares en ampliación de cobertura y en mejoramiento del servicio. Eso contrasta con el caso venezolano, donde hace años que la recaudación de los clientes no alcanza sino para pagar los gastos de personal y difícilmente se pagará ninguna inversión. Entonces, simplemente porque, bueno, porque mire, ese modelo fue exitoso cuando hay una buena calidad de servicio, los usuarios del servicio lo pagan adecuadamente. Podemos imaginar qué sería Venezuela si el sistema eléctrico invertiría 2.500 millones de dólares por año, tendríamos un sistema muy exitoso. Entonces, efectivamente, Venezuela va en contra de la historia, hay una suficiente evidencia de que el modelo en que estamos ha fracasado. Nosotros dijimos, claro, con tal de que la luz mejore, estamos muy de acuerdo. Claro, estamos muy de acuerdo porque es necesario. Y es necesario. No importa que haya que pagar, porque el país tampoco está dando ninguna... Está deteriorando por esas cosas, porque eso yo creo que está pasando en muchas comunidades acá. Y ha fracasado con el dolor y el sufrimiento de las personas. Bueno, acá también está pasando que se nos está quemando los artefactos. Por lo menos a mi hijo, que vive acá al frente, se le quemó la nevera. Y ya se ha mandado a reparar, y con el apagón que hubo antier, se volvió a dañar. En mi casa se han quemado 2 ventiladores, 2 televisores. La nevera también le ha afectado porque tuvieron que cambiarle un aparato que lleva abajo. Con el dolor y el sufrimiento de la economía, con el dolor y el sufrimiento de los hospitales. Y a pesar de esa evidencia, no tenemos ninguna señal de que el Estado corrija. Y acuérdense que corregir es de sabios. Y aquí no es un problema ideológico, aquí es un problema de que hay un sistema que no funciona, y hay unos sistemas vecinos que funcionan en Colombia, que funcionan en Perú, que funcionan en Ecuador, que funcionan en Chile, que funcionan en Brasil, es decir, que funcionan en México. Es decir, son sistemas que se han modernizado, está bastante clara la evidencia. Los servicios públicos en su mayoría tienen que estar en manos privadas para que sean servicios eficientes, para que los ciudadanos, los habitantes del país tengan unos buenos servicios públicos. Eso ya lo sabemos, eso ya lo hicimos. Se privatizó la CanTV no servía para nada. Una vez que se privatizó comenzó a funcionar muy bien. Los servicios públicos tienen que ser privatizados. Es que no tiene ningún sentido que no sea así. Repensar la política energética del país es algo fundamental. Que nosotros podamos tener un sector energético libre le podrá dar la oportunidad no solamente a los ciudadanos de tener mayor participación, no solamente esto va a mejorar
el sector energético en términos de aumentar su productividad, sino que también va a ser un impacto importante para la democracia. Esto va a poder limitar el poder del Estado y darle mayor capacidad al ciudadano para avanzar, cumplir sus sueños y que, por supuesto, todo esto pueda ser enmarcado en el mundo que tenemos hoy, y es el mundo de la transición energética. Basta que tengamos una política que dependa fundamentalmente del petróleo cuando todo el mundo avanza hacia la descarbonización. Sí, sí. Y la de arriba es la Belén. La iniciativa específicamente de lo que sería la certificación de energía del CIAT, acá en la Universidad Católica, surgió desde la necesidad de contar en nuestro país con esta línea de investigación que está en desarrollo a nivel mundial, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente de la ONU. Bueno, nosotros lo que esperamos es dejar nuestro grano de arena y aportar desde el punto de vista mucho más técnico al país. Quizás no sé si es la solución, pero sí creo que es la contribución que desde la academia y de la experiencia de cada uno de nosotros que trabajamos en esta formación intentamos brindar para hacer finalmente un país un poco más sumergido en la globalización. El sector privado definitivamente es importantísimo para poder ayudar a la transición energética. ¿Por qué? Porque entre todos podemos sumar más. Esta idea nace por una necesidad de movilidad. Mis negocios necesitaban hacer las compras, llevar a la gente, las diligencias, y gastaba mucho dinero en gasolina y el esfuerzo, las colas, lo difícil que fue la gasolina en la ciudad. Entonces dije, nada, tiene que haber una solución de movilidad, y pensé en los carritos de golf y comenzamos a mejorarlo. Entonces nosotros hemos logrado al día de hoy, mejorando la parte de tecnología, la parte de electrónica, electricidad, mejorando las tarjetas, sobrevoltando el motor. Hemos conseguido que el carrito ande a 40 kilómetros por hora y dura 100 kilómetros rodando. O sea, todo un día puedes rodar con un carrito de estos. Es realmente una alternativa para la ciudad. Así que bueno, ahí además de admiración hay mucha gente interesada, hay científicos que quieren aportar, hay personas de todo el mundo que me llaman todos los días a ver cuál es la inventiva que tenemos. Yo no inventé nada, yo lo que hice es tomar cosas que ya existían y unirlas a mi favor, a mis necesidades, y funcionaron. Bueno, en el resto del mundo, los estados conciben el papel de los empresarios privados de una manera muy positiva y trabajan para favorecer el desempeño de las empresas privadas. Eso es lo que tiene que ocurrir en Venezuela de nuevo. Se deben privatizar muchos servicios públicos para que podamos contar con servicios públicos eficientes gerenciados en manos privadas. De modo que eso es lo que tiene que volver a ocurrir para que el desarrollo pueda reanudarse. Porque supongamos que en este momento Venezuela quisiera reanudar su desarrollo industrial. ¿Cómo lo hace si no tiene energía eléctrica? O si la energía eléctrica es deficitaria o insuficiente. Es imposible, tú no puedes pensar en crecimiento económico y desarrollo industrial sin una energía eléctrica abundante y confiable.